Bueno, vamos a comenzar con la explicación de esta planilla de investigación de trabajo que oportunamente fuera diseñada por el colega y amigo Marcelo Boto, profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, un reconocido hombre de la docencia universitaria, un muy querido hombre de nuestro ambiente periodístico. Y decíamos entonces, esta planilla nos va a servir a nosotros para instrumentar nuestro diseño de investigación. Vamos a ir viéndola por partes. Se llama en realidad Matriz para Investigaciones Periodísticas. Es una guía, es una forma de que nos podamos ordenar y fundamentalmente, más que de podernos ordenar, porque este es uno de los grandes problemas de quien hace investigación periodística, que lo más probable es que se disperse y que empecemos a, como si fueran una desordenada mesa, a tener distintos elementos que se nos convierten a veces en inconexos a raíz de justamente esa distracción mental que tenemos cuando no volcamos la información. Por otra parte, son muy útiles cuando uno tiene que trabajar en equipo o en una institución, o en este caso auditado por un docente. Sirve para la observación exterior, porque muchas veces en la cabeza del periodista o del estudiante futuro periodista está el armado, el entramado, pero para quien lo ve enfrente le es difícil evaluar si hay un punto flojo, y para esto sirven las matrices, que como lo que estamos viendo ahora en pantalla, una matriz para investigación periodística. Digamos que, entre otras cosas, vamos a ver estas circunstancias partes por partes. Cada investigación periodística es un libro nuevo a escribir, por lo tanto son experiencias nuevas que van a necesitar de la creatividad del investigador. Esa creatividad del investigador es lo que nosotros vamos a tratar de ordenar a través de esta planilla que estamos viendo, como decía, en este video. Comencemos por lo más básico. La mayoría de las investigaciones periodísticas deben tener un integrante, deben ser en grupos, deben ser en equipos, y esto por supuesto es esencial, ya que las investigaciones llevan tiempo y es muy interesante, útil por otra parte, el debate dentro de un equipo, porque lo que puede ocurrir es que en la soledad del investigador termine creyendo que está yendo por el camino correcto, y bastaría que alguien vea o visualice que esto en definitiva no es lo correcto, y esto se da a veces en la interacción del equipo. Por lo tanto, veamos este encabezado. Dice: integrantes del grupo de investigación. Allí deben figurar quienes están integrando este equipo, quienes están integrando este sujeto de investigación. Pero después, si prestamos atención, hay una particularización sobre uno de ellos. Más precisamente, se pone alguien a la cabeza, es decir, se pone alguien como referente. ¿Por qué? Porque un evaluador externo, alguien que va auditando, ya sea un jefe de redacción, ya sea un profesor en una clase, necesita tener un referente, alguien con quien interactuar, ya que es muy poco probable que se pueda interactuar, y más que nada muchas veces en estos tiempos online, con la totalidad del equipo. Por eso tiene que haber alguien al frente de la investigación, que a su vez va después tener que marcar en otra planilla los roles que está buscando cada uno. Esto en la devolución final se verá quién se dedicó a cada instancia. Estas instancias pueden ser archivo, investigación, procesamiento de la información. Es decir, estamos ante una cantidad de variables muy importantes, que la idea precisamente que podamos de alguna u otra manera tener un equipo acorde. No todos tenemos las mismas capacidades, por lo tanto esto es ideal, como si se tratara de un deporte, de distribuir esos roles. En los equipos de investigación profesionales es muy común que ya tengamos equipos formados y con tiempo. De todas maneras, esa es una instancia casi reservada a medios grandes, a medios muy poderosos que pueden darse el lujo de tener un equipo de investigación. No es lo habitual
que esta circunstancia se dé. Pero nosotros en nuestro caso estamos trabajando con una práctica que por supuesto nos permite, nos remite trabajar en esta instancia. Vamos a lo siguiente. Otro de los puntos es, voy a venir para acá, en realidad, ¿cuál es la fecha de entrega final? Bueno, esto lo pactamos por fuera de este video. La fecha de entrega final, sin duda alguna, es justamente el trabajo definitivo. Lo que muy probablemente vamos a tener son instancias previas habitualmente. La investigación se va haciendo por etapas. Se va haciendo muy difícil el poder decir cuándo termina una investigación, pero las demandas, ya sea de un medio periodístico, ya sean de una empresa, determinan que sí hay etapas previas por distintos motivos, ya sea una calificación en el caso educativo, o bien podría ser una instancia de carácter operativo en el caso de una empresa periodística donde hay que ir teniendo o mostrando alguna producción. Ya vamos a volver sobre el tema de las entregas. Vamos al tema. El tema, ¿cuál es el tema? Esta es la parte más difícil de toda investigación. ¿Cuál es el tema? ¿A qué vamos a dedicarnos a investigar? Y acá nos vamos a tener que detener un instante. Generalmente tenemos una idea original, pero esa idea lo más probable es que a medida que vamos avanzando vaya cambiando. Podemos pensar una cosa y en el camino nos encontramos con otra. Por eso no crean que es definitiva la investigación. Justamente arrancamos con un tema, salimos a la cancha, al campo de juego, salimos al terreno de investigación, pero no se extrañen que en el camino tengamos que corregir el rumbo y obviamente eso va a tener que determinar una posterior corrección. Lo importante es arrancar acá. ¿Cuál es la idea disparadora? ¿Sí? Esa idea disparadora es qué voy a investigar. Concretamente, no qué, sino qué me entusiasmó, qué fue lo que generó en nosotros esa necesidad de investigar. Ya hemos dicho en otros videos que esto puede ocurrir por una idea, una filtración, un dato curioso, pueden ocurrir un montón de circunstancias. Por eso la idea es que nosotros podamos trabajar y ver cuál es esa idea disparadora. En un primer momento un equipo va a trabajar y seguramente va a haber varias ideas. Bueno, hay que irse dando tiempos. Esos tiempos tienen que estar marcados desde el momento que uno dice, bueno, se ponen en una lista las ideas y hay como lo que se llama una tormenta de ideas. Se tira. Una vez que se hizo la primera lista provisoria de ideas disparadoras, después hay que trabajar con otra cosa que es la instancia de ver si es posible investigarlo o no. En el medio uno pone en juego muchas cosas: el tiempo disponible, los recursos disponibles y el riesgo que se corre. Estas variables se tienen que estudiar, obviamente hay que analizarlas, verlas, reverlas, y ahí uno empezará a descartar esas ideas originales en un primer momento muy creativas y atractivas, porque no son realizables con los recursos o el tiempo disponible. Este sitio web, bueno, acá yo tengo una disyuntiva con Marcelo Boto, que diseñó esta planilla. En realidad no es página web, sino que es sitio web, que es donde voy a publicar esto. Esto luego será acordado en cada curso donde se va a publicar esta investigación. Por ahora no viene siendo lo sustancial. Vamos a este siguiente punto dentro de lo que es ese bloquecito 1. Este bloque 1, que es el bloque administrativo de nuestra matriz de investigación, justamente es una síntesis temática, no más de 10 líneas. La síntesis final se redacta al finalizar la investigación, pero esta síntesis en 10 líneas, uno tiene que ser 10 líneas como máximo. Uno tiene que explicar qué estoy investigando, cuál es mi tema de investigación.
el daño ecológico provocado por las madereras en el delta del Tigre y sus consecuencias sociales. Esa puede ser mi investigación. Nunca podría ser una investigación donde uno dijera, las madereras en el delta. ¿Las madereras en el delta qué? ¿Cuál es el problema? Yo debo acordarlo, debo tener en cuenta que, porque si no, no sé qué estoy investigando. Muchas de las veces cuando se preparan algunos temas dicen, sí, Francia. ¿Francia qué? Francia y el fútbol, Francia y los quesos. ¿Me puedo ir a Francia? ¿Las fuentes que yo tengo de Francia son mías? ¿Yo voy a Francia e investigo en forma directa? ¿O estoy usando lo que otros investigaron? Cuidado, porque en la síntesis temática se esconde realmente la viabilidad del proyecto. ¿Ese proyecto sirve o no sirve? Vamos a seguir avanzando en esta planilla. Fíjense que ya entramos a un punto 2. Y en este punto 2 lo que debemos tener en cuenta es nuestra hipótesis de trabajo. Vamos a ver si encuadramos un poquito más la pantalla. Ahí estamos. Nuestra hipótesis de trabajo. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Desde dónde yo estoy pensando que las madereras causan un impacto social en el delta del Tigre? Mi hipótesis, que después tendré que confirmar, es que la gente se está yendo de la zona porque se contaminan las aguas y su vida ya no es sustentable para el abastecimiento cotidiano. Esto lo voy a tener que demostrar después. Es mi hipótesis. Siempre partimos una investigación de una hipótesis, porque si no, no sabemos qué estamos investigando. A pesar de lo cual, que está mal dicho lo cual, pero vamos a dejarlo ahí. A pesar de lo cual, en la investigación yo me puedo dar cuenta que mi hipótesis inicial estuvo equivocada, lo que me está marcando que estoy haciendo una buena investigación, pero no podría haber empezado a investigar jamás si no tengo una hipótesis. Si yo digo voy a investigar, supongamos, los problemas habitacionales como disparadores de problemas sanitarios, tengo que partir de una hipótesis. Esa hipótesis puede ser: las personas necesitan un espacio vital mínimo, que si no tienen, quedan propensas o dispuestas al contagio por falta de higiene. Eso es una hipótesis. Después yo en la investigación, con las consultas de las fuentes, algo que todavía vamos a tener que ver, yo ahí voy a tener que ver si esto realmente es pasible o no es pasible. Si esto se confirma o no. Si se confirma, bueno, estuve muy bien orientado de entrada. Pero siempre estén dispuestos a que esto pueda cambiar. No se enamoren de su hipótesis, porque muchas veces puede ocurrir que nuestra hipótesis no sea la correcta. Vamos a noticias periodísticas sobre el tema. Bueno, esta es una de las primeras fuentes que nosotros tenemos. Exploramos en la red. En mi caso particular soy muy amigo de ir a las hemerotecas, porque Internet arranca en una forma muy elitista en 1997, se convierte en acceso mucho más público en el año 99, pero realmente no logra ser masivo, si como masivo decimos más del 50%, hasta 2005. Entonces, ¿está todo en la red? Sí. Después vamos a ver que las fuentes de la red no son confiables, porque se pueden modificar eternamente. Yo podría en este instante entrar y modificar una publicación mía del año 99. Por lo tanto, las exploraciones en la red son un primer punto, son una primera llegada, pero no son las definitivas. Son como para ir buscando datos, son como para ir teniendo información. Un detalle muy importante, que a veces la distracción, la exploración en la red, vamos buscando datos y no prestamos atención a este detalle, la URL de lo encontrado. Esto es central. Muchas veces alguien sabe que obtuvo una información y es verdad lo que está diciendo, lo vio, lo leyó en algún lado. Y la pregunta es, ¿de dónde lo sacaste? Y acá estamos ante un problema, por lo tanto, la URL de lo encontrado es central.
Fíjense que ahí nosotros estamos sembrando el primer punto, que es prestar atención a las fuentes. Si no presto atención a las fuentes, no voy a saber quién me está diciendo algo. Por eso, siempre tengan en cuenta ese tipo de cosas. Y ahora vamos a pasar a las fuentes. Yo lo vi. Muy bien. ¿Dónde? Muy bien. Acá empezamos. Hay fuentes documentales consultadas. ¿Cuáles son las fuentes documentales? Bueno, las que tienen alguien que lo ha escrito, publicado, editado, sustentable en el sentido de que puede ser alguien a quien podamos tomar como referencia, alguien que podamos tomar como una fuente ubicable. Generalmente las documentales son las que aparecen en los fondos de información pública o institucionales. Por ejemplo, si es documental una estadística publicada por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pero no es documental una nota periodística. ¿Sí? Las notas periodísticas me tiran la punta de por dónde. Si es una fuente documental, algo publicado en el Centro de Información Judicial, el CIJ, en el Congreso de la Nación, en la Auditoría General de la Nación, o en alguna universidad, que también las vamos a considerar como fuentes documentales. Una universidad tiene un criterio institucional confiable. O algunas agencias, como por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como Medio Ambiente. Es decir, las fuentes documentales consultadas deben ser importantes. Si podemos establecer un contacto personal, mucho mejor. ¿Con quién hablamos? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Y cuidado, esta es apenas una matriz, esto es una síntesis, eso es una especie de como de tablero, ¿sí? De tablero de control de qué estoy haciendo. Acá, en pocas palabras, ¿qué datos estoy obteniendo? Los datos pueden ocupar carpetas, disquetes, lo que ustedes quieran, cientos de archivos. Pero acá, en este espacio, acá, estamos hablando de la síntesis, ¿sí? Entonces, la síntesis puede ser apenas la enumeración de qué estadística tengo. Por ejemplo, si yo vuelvo acá, fuentes documentales consultadas, si estoy hablando de la importancia de los espacios vitales en la vivienda. Muy bien, fuentes consultadas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el contacto, el que fuere, síntesis de datos obtenidos, estadísticas habitacionales de la Argentina en los últimos 20 años. Que después voy a tener que cruzar con algo del Ministerio de Salud, donde haya unos gráficos que me indiquen la incidencia o no de enfermedades y si puedo con más detalle en qué zona geográfica para que yo pueda empezar a cruzar datos. Esta zona está afectada. Muy bien. ¿Tiene déficit habitacional? Sí. Mi hipótesis, que es la que teníamos allá arriba, empieza a confirmarse. Empieza a confirmarse. Pero puede ocurrir que a lo mejor esto no sea exactamente lo real. Recuerden que no hay que enamorarse de la hipótesis inicial. Acá vemos otra cosa. Las fuentes testimoniales. Esta es una parte importantísima de una investigación. Así como hemos dicho en otros videos, la importancia de una filtración, es importante saber la fuente testimonial. Esto es un testigo no institucional. Es una persona vivencial, lo vivió, de un lado lo escuchó. Recuerden que las grandes investigaciones muchas veces surgen de esta manera. Cuando hablamos de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, su gran libro empezó con algo testimonial. Concretamente, él escuchó mientras estaba jugando al ajedrez que una persona decía, en referencia a los fusilamientos de José León Suárez, hay un fusilado que todavía vive. Bien, ahí estamos ante una fuente de carácter testimonial. Esa fuente de carácter testimonial es la que a nosotros nos permite decir, upa, ahí hay una investigación. Recuerden que en otro video habíamos dicho que la investigación está en lo oculto. Entonces, nosotros precisamente, lo oculto es lo que tenemos que sacar a superficie. Sigamos viendo acá, bueno, obviamente un email, un contacto y al igual que arriba, síntesis de los datos obtenidos. Recuerden que esta es apenas una planilla, ¿sí? Una
planilla. Acá vemos, seguimos con este punto, entidades consultadas. Obviamente hoy Internet permite una posibilidad de contactar sin movernos de la redacción, de casa o donde fuere. Nos permite ver fuentes consultadas, ¿sí? Bueno, muy bien, pero vamos a ver entonces, obviamente acá el contacto, y vamos a seguir avanzando con nuestra planilla. Y estamos llegando al final de la planilla, pero acá viene un nudo que nos va a acompañar toda la investigación. ¿Qué es esta? Problemas que enfrentaron durante el proceso de la investigación. Ustedes no pierdan de vista que estas planillas generalmente se están hechas para una investigación que va a ser auditada, ya sea por un jefe de redacción o por un docente. ¿Qué problemas se enfrentaron? Bueno, no encontramos la información, no la podemos chequear, mandamos emails y no nos responde, llamamos por teléfono y nadie nos atiende. Este es un nudo central de cualquier investigación y esto es lo que habitualmente pasa. Es importante la enumeración porque también es una forma de evaluar. Obviamente que lo que no hay es tiempo, a veces no hay posibilidades, pero muchas veces cuando el contacto digital, el contacto a distancia no funciona, es cuando llegó el momento del contacto creativo, que en muchos casos consiste en ir personalmente, no siempre identificándose ni como alumno ni como periodista, apelar a soluciones creativas que no violen la ley, por supuesto, pero es la instancia en la cual uno empieza a ver esta circunstancia en la que se ve qué es finalmente lo que se puede hacer para acceder a alguna información. Cuando una información está muy oculta y no se puede ver, pueden estar ocurriendo dos cosas. La primera de estas cosas es que no se quiere que se sepa. Por eso está oculta y por eso no se da. Y la segunda es que muchas veces la información está tan desordenada o nadie está prestando atención en ella que no necesariamente es que alguien la está ocultando, sino que muchas veces lo que ocurre es que la gente lo que está buscando o procurando es que no los molesten. Entonces no tiene ganas que de repente alguien le diga, por favor, me das la información. No es lo que la gente a veces tiene ganas. Ustedes no se olviden que muchas veces, por desidia, no siempre los archivos están actualizados. Por eso muchas veces no es algo personal en contra de nosotros, sino que puede estar ocurriendo otro tipo de circunstancia, que es la imposibilidad a veces de almacenar, a veces no hay suficientes recursos, sobre todo muchas veces en algunas instituciones de carácter público, esto puede llegar a estar ocurriendo. Por lo tanto, los problemas que se enfrentan durante un proceso de investigación pueden ser que a veces no accedamos a la información porque no está disponible. Bueno, esto lo tenemos que haber evaluado en la primera parte de nuestra matriz, de nuestro trabajo de investigación, de cuando elegíamos temas, ver los temas. Hay accesibilidad, por eso tiene que haber una etapa exploratoria. Bueno, el punto 7, relatar brevemente el proceso investigativo. Esto se tiene en cuenta los métodos implementados para la obtención de datos. Esto generalmente cuando se llenan, cuando ya está avanzada una investigación. En la conclusión, uno puede intercalar el marco legal, fuentes documentales, testimoniales, es apenas un punteo, pero que esto tiene que dar lugar fundamentalmente al trabajo final, que al terminar nos ha quedado muy lejos de donde habíamos empezado. En el camino superamos dificultades, en el camino rearmamos. En el momento de empezar a investigar tuvimos que cerrar puertas, se abrieron otras. Del lugar menos pensado, sí, de allá abajo, capaz que nos surgió una información que no teníamos planificada. Y eso es lo que tiene que hacer un buen investigador periodístico, estar atentos, los ojos abiertos y después vamos viendo lo que nos va quedando, ¿no? Eso es la investigación periodística. Gracias, chao.